Hola a toda la comunidad INAF. Bueno, estamos en el nuevo espacio de la radio TV INAF, un espacio dedicado solamente a nuestros exalumnos. Hoy día dejamos invitado a Daniel Alvarado, que nos va a contar un poco sobre su proyecto en Canadá. Hola Daniel, bienvenido. Muchas Hola, gracias Andrea. por tu tiempo. No, gracias a ti, muchas gracias. Lo primero que quiero saber y lo primero que me gustaría que nos contaras es cómo se da tu llegada al fútbol, cómo se da quiero estudiar en INAF, ¿cómo se da eso? Como todo niño que le gusta el fútbol, tenía el anhelo de ser futbolista profesional y comencé a jugar en diferentes clubes del fútbol formativo. Me formé, estuve alrededor de 5 años en Audax Italiano. Pasé por diferentes clubes hasta que llegué a la serie grande, sub-20, y se me dio la oportunidad de estudiar. Estudié educación física en la Universidad Andrés Bello, y ahí en la universidad existen dos prácticas. Una práctica que es en colegio y una práctica que es en una institución deportiva. Esta práctica en institución deportiva yo elegí ir a Audax y hacerla en el fútbol. Y ahí fue donde me di cuenta que era lo que yo quería. Ahí fue donde me matriculé en INAF y comencé a estudiar la carrera de entrenador de fútbol. ¿Cómo se da tu llegada a Audax ya titulado en INAF? ¿O se da antes, aparte de Sí. lo de profesional de la educación física? Sí, se da antes porque yo terminé de hacer mi práctica. En ese momento la hice con la serie sub-11 y sub-12. Yo pedí si podía seguir con ello, ya la práctica había terminado, para seguir aprendiendo. Entonces yo me quedaba con ello y aparte me quedaba con otras categorías mirando. Y me iba empapando del fútbol, que es lo que yo quería estudiar. Y empecé a trabajar ahí, empecé a trabajar en la escuela de fútbol de Audax, hasta que un día tuve la suerte, fue fortuito, de que el entrenador, que era Ricardo Lyon, estaba en la sub-19, se fue a Universidad de Chile. Entonces el profesor Oscar Vir, que estaba en la sub-12, se fue a la sub-19. Y ahí a mí me ofrecieron, ya contratado, poder pasar a ser parte del staff de entrenadores de fútbol joven, y asumí en la sub-12. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Audax? En Hasta que te llega esta otra oportunidad. Estuve aproximadamente 8 años, 9 años, desde que empecé como práctica hasta después que fui contratado, y hasta que terminé, 9 años. ¿Y cómo se diría que fue tu experiencia en estas áreas formativas? No, la experiencia fue donde yo me desarrollé y pude utilizar todas estas herramientas que te da INAF para poder desarrollarme en el fútbol joven, en la área formativa. También los entrenadores que estaban en Audax, yo conversaba con todos. Afortunadamente todos tuvieron la disposición de enseñarme. Yo preguntaba, asistía, estuve de 2 años asistente o ayudante del profesor César Santi, que hoy día está en Unión Española, y con una sub-19, una sub-20. Entonces ahí uno va adquiriendo nuevas herramientas, manejo de grupo, y todo va enriqueciendo esta etapa como entrenador para el futuro. Y esa oportunidad que se da de poder irte al extranjero, ¿cómo llega? Fue gracias al fútbol. Un día llega un niño a probarse. Era amigo de un niño que ya estaba inscrito en el club, y me dice que llegaba un amigo de él que venía desde Canadá y se quería probar, qué posibilidad había de verlo. Y yo le dije que sí, que no había problema, que quería verlo. Y llegó este chico con muchas ganas, lo vimos y nos gustó como al cuerpo técnico cómo jugaba. Entonces quisimos ver la posibilidad de inscribirlo. Lamentablemente en ese entonces no se pudo. No se pudo porque los padres no eran de Canadá. Él era chileno-canadiense, se puede decir. Entonces exigían en la NFP, bueno, las reglas de la NFP no se podía inscribir. Entonces lo dejé invitado, le dije que hasta cuándo iba a estar en Chile y que pudiera ser uno más parte del plantel hasta que se fuera, pero solamente entrenar, o partido amistoso, pero por el campeonato no podía jugar. Estuvo 6 meses, se fue a Canadá. Después el próximo año, en febrero, cuando empieza la pretemporada, volvió, y lo mismo, volvió, entrenó, y me contactó el padre de él, porque el padre tiene muchas conexiones en la ciudad donde él vive, en Canadá, y él quería formar una academia
de fútbol con cómo se trabaja acá en Sudamérica o acá en Chile. Con la metodología. Porque ahí él me explicaba, cuando yo hablaba con él, que era diferente. Y ahí fue donde me ofreció irme a Canadá, a una academia que iba a formar, y fue donde yo lo pensé. Eso, ¿y cómo decides decir, ya voy a dejar mis 2 carreras acá, la oportunidad de Audax y no, me voy a Canadá? Fue complicado, fue difícil, pero tuve el apoyo de mi esposa, lo conversamos en familia y decidimos entre todos que era lo mejor, pensando en que Canadá es un país desarrollado, que uno podía optar a una mejor calidad de vida y ¿por qué no ir a probar? Ir a probar. Y entre todos lo decidimos y me fui solo por un año, todo nuevo. Ahí me di cuenta de la... ¿Hay mucha diferencia? Culturalmente sí, y bueno, y futbolísticamente también. Y me di cuenta que los idiomas que son importantes, tener un segundo idioma, porque yo hice un curso antes de irme, pero fue muy corto y no alcancé a aprender mucho. Entonces, llegué allá y prácticamente no sabía nada, era todo nuevo. Así es que mientras él gestionaba, Julio se llama la persona que me llevó, mientras él gestionaba la academia para pedir los permisos necesarios para poder funcionar, comencé a trabajar en un club de allá que se llama Lakewood Soccer Association. Empecé a trabajar y me ofrecieron quedarme en ese club. Finalmente a Julio no le dieron los permisos, todo se dio. Y el club, como ya estaba un club antiguo de la ciudad, tenía todo para poder gestionar mi permiso de trabajo, mi visado y ayudarme con la residencia para poder quedarme a futuro. Entonces me hicieron el permiso de trabajo y comencé a trabajar. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve 3 años hasta que me llegó la residencia. Al año volví a Chile a buscar a mi familia, a mi hijo, mi esposa. ¿Y no te dio el bichito de quedarte? No, no. No, igual fui a Auda a visitar a mis compañeros, a los niños, que hasta el día de hoy con todos tengo mucho contacto en las redes sociales y con mis amigos, mis compañeros de trabajo en ese momento. Así es que no, feliz. Y ahí ya comenzó mi nueva experiencia en el fútbol canadiense. ¿Y en ese lugar es donde estás actualmente? Sí. ¿Ya llevas? En esa ciudad. Después de los 3 años, ahora en este momento voy para el 7º año. El 2019 yo partí. Ya voy en el 3er club. Después de Lakewood pasé a una academia que es un poquito de más alto nivel, un poco más, entre comillas, profesional. Empecé a trabajar con niños más grandes que tienen un programa en esa academia que se llama UPP, que es University Performance Program. Es un programa que preparan a los niños para la universidad, para poder postular alguna beca. Entonces trabajé ahí aproximadamente 2 años, 2 años y medio, y después me ofrecieron, actualmente estoy en un club, me ofrecieron estar a cargo del fútbol formativo en la parte masculina. Ya es male head coach, como entrenador principal masculino, desde los niños de 9 años hasta 19. Entonces ahí estoy a cargo de los entrenadores de cada categoría, de llevar un modelo de juego. ¿Y cómo tú pretendes un poco llevar a cabo este proyecto? ¿Cuáles son las trabas que tú tienes o cuáles son las oportunidades que tú ves en todo esto? En cuanto a las oportunidades, la experiencia que tengo en el fútbol formativo, todo lo que aprendí acá en Chile y los cursos que he ido haciendo constantemente para capacitarme, los cursos online de INAF, he podido reforzar mi capacidad para poder ver las dos distintas áreas y diferencias que hay en el fútbol sudamericano y el fútbol de Norteamérica, en especial Canadá, que está un poco más en pañales en cuanto a las debilidades o los problemas que puedo llegar a tener. Donde yo vivo son 6 meses de mucho frío, nieve por todos lados, donde hay una nevazón y son 2-3 metros de nieve. Entonces allá se juega el indoor season, que es la temporada bajo techo, y en la ciudad hay solo un complejo que es gigante, sí, pero se lo tienen que dividir todos los clubes y academias. Entonces no hay mucho espacio. Entonces yo estoy trabajando ahora con unos amigos, poder tener un espacio, una cancha propia, se podría decir, un facility para ser autónomo y poder trabajar sin problemas de espacio, de tiempo y de cancha. Es más que nada la infraestructura es como la parte complicada ahora. Daniel, ya
ya para ir finalizando esta entrevista, ¿qué consejo le podrías dar tú a los estudiantes de INAF que se están preparando para cumplir todos estos sueños y que de cierta manera, en algunos casos, piensan que si no son entrenadores de un primer equipo, si no son grandes entrenadores, ya el sueño ya no va? En tu caso, que lo tomaste desde otra área, ¿cómo podrías aconsejarlos a ellos? Primero que todo, yo quiero decirle a todos los alumnos de INAF que crean en sus capacidades, que aprendan de los profesores, que todos los profesores que están acá tienen experiencia, tienen mucho conocimiento, y después ver la posibilidad de, si no se puede acá en Chile, sobre todo para los jóvenes, ir a probar suerte. Hay países que el fútbol, en este caso Canadá, pero hay otros países también que el fútbol no está tan desarrollado. Entonces, lleguen más experimentados. ¿Cómo? Educándose más, capacitándose. En INAF hay diferentes cursos que son independientes de la carrera. Entonces, yo les digo que busquen, que se atrevan, que hay muchas más opciones, pero lo más importante es siempre tratar de ser el mejor en todo. Hablar con los profesores, hablar con otros profesores, buscar otras alternativas para ir aprendiendo, porque eso va a ser tu herramienta el día de mañana cuando estés trabajando, cuando estés en algún club, en alguna academia o escuela de fútbol, y ahí es donde va a marcar la diferencia. Bueno, Daniel, agradezco tu tiempo, que te hayas dado el tiempo de venir acá y contarnos tu experiencia, cómo está yendo, y bueno, te deseamos el mayor de los éxitos en tu proyecto. Muchas gracias, Andrea, por tu tiempo, gracias por la paciencia y esperamos verlo en una próxima oportunidad, cuando venga a visitar. Gracias. Así es.